alumnos de segundo y secundaria. El tema de hoy día son líneas notables 2, la continuación de la semana pasada. ¿Y qué vamos a ver hoy día? La relación que tienen algunas líneas notables dentro de los triángulos también afuera. Primero, uno, vemos el triángulo ABC. De A sale una bisectriz, de C también, y se cruzan en el punto I. Profe, ¿qué es I? I es el incentro. ¿Qué es el incentro, profe? El cruce de las bisectrices. Ahora, aquí me forma un ángulo X. ¿Y cuánto va a ser ese ángulo? Debido ir aquí la fórmula así, lo voy a poner abajo. X es igual a ¿qué? A 90 más la mitad del ángulo que está en la parte superior. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿cómo identifico? Manuel, Yo no lo hice, Juan. ¿hizo 15 minutos más, Manuel? Ya, sí. Ahora, ¿cómo identifico qué ángulo va a ser en la propiedad? Simplemente me pregunto esto. El ángulo, el X, ¿por qué? Ay, no. Permite pedir relación ya. Mm, ya. Simplemente me debo preguntar lo siguiente. ¿Por qué líneas está formado ese ángulo? En este caso es dos bisectrices interiores, nada más. Segundo, tengo un triángulo de nuevo ABC y de B sale una bisectriz exterior. De C sale otra bisectriz exterior y se cruzan en el punto E. Profe, ¿qué es C? Es el excentro. Ahora, X es el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores. Y obviamente va a tener una fórmula también. Profe, ¿cuál es la fórmula? X es igual a 90 menos el ángulo que está al frente sobre 2. Antes era más y ahora es menos. Y por último, mi triángulo de nuevo y de un vértice sale un ángulo, una bisectriz interior. Del otro vértice, una bisectriz exterior. Y esas dos me forman X o el ángulo entre ellas. Y profe, ¿cuál es la fórmula? X es igual a el ángulo que está en el vértice que no hemos usado sobre 2. Resumen. Primero, el ángulo formado entre dos bisectrices interiores. Se aplica esto. Segundo, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Se aplica esto. Y tercero, el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Se forma esto. Siempre tener en cuenta la posición para hallar la fórmula. Lo vamos a ver más claro en los ejercicios. Primero, calcular X. Aplicativo directo. X, ¿dónde está, profe? Aquí. ¿Y cómo está formado? Por una bisectriz interior y por otra interior. O sea, vamos a aplicar la primera fórmula. ¿Y qué me dice? Que ese ángulo es igual a ¿qué? A 90 más ¿quién? Más el ángulo que está opuesto entre 2. X es igual a 120. Facilísimo. La segunda, ABC, un triángulo. Calcular X también. Profe, X no está aquí. Me faltó colocar que esta es una bisectriz. X no está aquí, pero calculo esto y puedo hallar X porque la suma es 180. Supongamos que esto vale 90, X sería 90, pues no. A ver, este hay que llamarle teta. Lo mismo que arriba, teta es igual a 90 más 100 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 140. Y si teta es 140, ¿cuánto vale X? Acuérdense que tienen que sumar 180. X es igual a 40. Listo. La 3. ABC. ¿Qué debo analizar? ¿Qué tipo de bisectrices son lo que hay en el triángulo? De un vértice A parte una bisectriz exterior. Del vértice C otra exterior. Aplico la segunda propiedad. ¿Y qué me dice de propiedad? Que el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, en este caso X, es igual al ángulo opuesto
120 sobre 2 más 90. Sería aquí 150. Falso. Menos, y aquí sería 90 menos 60, 30. X es igual a 30. Listo. La 4. Ubico el X. Está formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Aplico la tercera. ¿Y qué me dice la tercera? El ángulo formado por el interior y el exterior, o sea, en este caso X, es igual a la mitad del ángulo del otro vértice. O sea, 80 entre 2. Este es igual a 40. La 5. Profe. Aquí bisectriz, 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 bisectriz. Esta vez X no está aquí. Aquí está 120. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Por qué? Veamos. El ángulo formado, en este caso, por dos bisectrices interiores, 120, es igual a ¿qué? A 90 más la mitad del ángulo opuesto. En este caso de alfa medios. Alfa que es igual a 60. Y se acabó. Nada más. 6. Aquí tenemos que aplicar dos propiedades. Analicemos el triángulo ABC. En el triángulo ABC hay dos bisectrices interiores y forman el ángulo de 120. Y también en ese mismo triángulo parten dos bisectrices exteriores. Profe, ¿cómo se hace esto? De la siguiente manera. Podemos hacerlo por ángulos y propiedades básicas, pero hay que aplicar las propiedades. ¿Cuál es la clave aquí? Este ángulo. Este ángulo que estoy poniendo de azul es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque si hallo este ángulo, puedo con la segunda propiedad de los exteriores calcular X. Y si lo puedo hallar porque tengo 120 para aplicar la primera propiedad, ¿no? de las bisectrices interiores. Pero este triangulito es lo mismo que este. ¿Y aquí cuánto salió? 60. Así que este ángulo es 60. Y ahora sí aplico la segunda propiedad, que me dice que X, o sea, el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, es igual a 90 menos la mitad de ese ángulo. X es igual a 60. ¿Ya? 7. Profe, X está aquí. XX, aquí es 40. Me piden hallar X, obviamente. ¿Qué veo? Una estrella, profe. Hace unas semanas vimos una propiedad de la estrella, pero creo que esta vez no se va a utilizar. ¿Por qué? Porque no estamos en ese tema, pues. Esa es la estrella que acabo de puntear de rosado. Pero lo que se tiene que aplicar no es eso. Simplemente lo sombreé para que lo vean, nada más. Tenemos que aplicar la primera propiedad. ¿Por qué? Veamos. A, B, C. Mi triángulo ABC. ¿Qué parte del vértice B? Una bisectriz interior. Del vértice A, otra bisectriz interior. Y puedo utilizar, ¿no?, mi propiedad para calcular este angulito. Pero ¿cuánto vale ese angulito, profe? Lo podemos hallar con el 40, ¿no?, aplicando la primera propiedad. Entonces, ese lo voy a llamar teta, siempre teta. Teta es igual a ¿qué? A 90 más 40 medios. Teta es igual a 20, 110. Y ya salió. Profe, ¿por qué ya salió? Veamos el triángulo que voy a puntear de negro. Si aquí es teta, aquí también es teta, por opuestos, pues, ¿no? Entonces, teta XX sería teta más 2x es igual a 180. Si sé que teta es 110, x es igual a 35.
5. Y por último, la número 8, un triángulo y adentro 3 triángulos, me piden hallar x. Analicemos. Así al ojo nos podemos dar cuenta que hay dos bisectrices. Esta línea, este segmento, es bisectriz de todo este ángulo, porque lo divide en dos. Esta línea es bisectriz de este ángulo, porque lo divide en dos partes iguales. Entonces, mis ángulos a analizar sería este de aquí y este de aquí. Profe, ¿de qué triángulo? Del que voy a puntear de rosado. Entonces, esas dos bisectrices serían exteriores. Veamos, mira, todo esto. Así. Dos bisectrices exteriores. Y 72 sería el ángulo que se forman con esas dos bisectrices. Profe, pero necesito este ángulo, ¿verdad? Para poder calcular, para poder relacionar 72 y calcular la respuesta, quizá. Y aquí entra este triángulo isósceles, que puede pasar desapercibido si no lo notan bien. Si aquí es X, aquí va a ser X. Ahora sí puedo usar la segunda propiedad y aplicamos la propiedad de las dos bisectrices exteriores. 72 es igual a 90 menos X medios. Paso a restar, a multiplicar y X igual a 36. Y se acabó. Y así, jóvenes, terminó la clase de hoy, que es meramente práctica y no son muy complejos los ejercicios, así que espero que practiquen. Bueno, sin contar la 3 que me confundí en los signos, pero luego lo corregí. Cuídense y tengan buena semana. Estudien.